Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 3. Avanzando. Clark estaba equivocado. No había sido un buen día. Había estado por toda la ciudad, a veces haciendo uso liberal de su velocidad para evitar el tráfico, visitando todos los periódicos que pudo encontrar. Comenzó con una lista muy selectiva, probando suerte con periódicos en los que había soñado trabajar. Más temprano que tarde, se dio cuenta de que tal vez tendría más éxito si apuntaba un poco más abajo. Solo de pensarlo le dolía la cabeza. Edificio del Daily Bugle ese mismo día. ¿Quién eres otra vez?, preguntó John Jonah Jameson, sin apenas mirarlo mientras revolvía los papeles sobre su mesa, con un cigarro encendido en la boca. Clark Kent, no me importa quién seas, gritó, finalmente mirándolo. Esa fue una pregunta retórica. No sé quién eres, chico, y tienes el descaro de venir aquí y hacerme perder el tiempo pidiendo dinero. ¿Crees que esta es una de esas cosas de caridad en las que alimentamos a los pobres y sin hogar? Mire, señor Jameson, yo solo, no, mira. Lo señaló con su cigarro. No tenemos lugar para un reportero. Lo que necesito es un fotógrafo. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedo tomar fotografías? Sí, respondió Clark, lentamente. En ese momento ya se había dado cuenta de que todo lo que pudiera conseguir aquí era una ganancia. Entonces vales algo. Aleluya. Déjame darte una pista sobre un pequeño secreto, chico. Estoy rodeado de idiotas. Dado que estaba gritando eso, Clark no pensó que fuera un secreto tan bien guardado como para sentirse así. La gente piensa que estos llamados héroes los están protegiendo, continuó. Piensan que a estos vengadores les importa una mierda lo que está pasando en la ciudad. Bueno, estoy aquí para aclararles que no es así. Toda esta tormenta de mierda con los extraterrestres y ese maníaco con los cuernos fue su culpa. Ellos hicieron todo este teatro sucede. ¿Y sabes por qué? Clark no lo hizo, pero estaba seguro de que Jameson se lo diría. Por la fama. Él aulló. Solo para que puedan ser aclamados como héroes. Y luego, cuando cada uno de esos pobres bastardos se convierte en un fanático deslumbrado, es cuando actúan. ¿Actuar cómo? No pudo resistirse a preguntar. Toman el poder, gritó Jameson. Se convierten en un símbolo de todo lo que está bien en el mundo, de modo que cuando alguien no está de acuerdo, automáticamente se equivoca. Son una amenaza. Golpeó la mesa con ambas manos, sus ojos brillaban con un brillo maníaco. Pero he descubierto su artimaña. Y los desenmascararé. Clark realmente no podía hablar en este momento, aturdido y en silencio. Quiero fotos de los Vengadores. Eso es lo que puedes hacer, muchacho. Trae fotos de ellos mostrando sus colores reales y te pagaré. La palabra pagar, por su eterna vergüenza, lo puso en movimiento. ¿Cuánto cuesta?, preguntó, antes de que pudiera detenerse. $50. 25 si no son perfectos. Ahora vete. No todos estamos desempleados. Esa había sido una experiencia única. Y seguiría siendo el único, si tuviera algo que decir al respecto. No podía imaginar el tipo de alma desinteresada, paciente y humilde que se necesitaría para soportar a ese hombre a diario. Cogió su hamburguesa del plato y le dio un mordisco. Al menos la comida era buena. El lugar en el que se encontraba no estaba nada mal. Un pequeño bar, buena música, un poco de gente bebiendo y riendo en las mesas y no es un mal lugar para terminar el día e irse a casa, porque aunque su cuerpo no lo sentía, su mente estaba cansada por el largo y día fallido. Bueno, tal vez no haya tenido tanto éxito. El edificio del Boletín de Nueva York ese mismo día. Mira, Clark, simplemente no podemos contratar a nadie en este momento, dijo Mitchell Allison, editor en jefe de The New York Bulletin. Realmente no es una cuestión de querer sino de no poder. He leído los artículos que me diste y son buenos. Tienes talento. Pero cada día nos vemos obligados a trabajar con menos personas solo para llegar a fin de mes. Se quitó las gafas y suspiró. La verdad es que estamos aferrados a la punta de nuestros dedos. Los periódicos están muriendo. Todo el mundo quiere noticias de inmediato. Quieren tomar sus teléfonos celulares y leer. Y quieren que sus noticias se actualicen tan rápido como suceden. Nadie quiere comprar un periódico impreso todas las mañanas, de modo que la mitad de lo que leen ya no es relevante al final del día. Simplemente estamos, al final de nuestros días. Clark podía sentir que el hombre realmente quería decir lo que decía. No era solo una excusa para rechazarlo. Entiendo, señor.
Lo de que usted no pueda contratarme, quiero decir, dijo Clark, levantándose. Pero no estoy de acuerdo contigo. Lo que haces, lo que quiero hacer, es tan relevante como siempre. Quizás más que nunca. Todo el mundo quiere noticias rápidas, eso es cierto, y hay miles de medios de comunicación listos para entregarlas. Pero pon esas noticias a prueba, y si descubres que el 1% de eso es cierto, entonces tienes suerte. Lo que haces es traer noticias verdaderas, reales y basadas en pruebas todos los días y eso es más importante que nunca. Empujó la silla a su lugar y sonrió. Es una pena que no tenga un lugar para mí ahora, pero espero que algún día lo tenga. Ha sido un placer, señor Ellison, estrechó la mano de Ellison y se giró. Escuchó a Ellison suspirar de nuevo. Clark, espera, Clark lo miró de nuevo. No podemos contratarte ahora, pero puedo comprarle historias a un profesional independiente, señaló a Clark. Tráeme algo que valga la pena leer, con todas las pruebas que lo respalden, y te lo compraré. Él se encogió de hombros. No es una solución perfecta, añadió Ellison, pero es lo que puedo hacer ahora mismo. El número que te di, ¿lo tienes? Si encuentras algo de valor, llámame, de día o de noche, no lo sé. Realmente duermo mucho de todos modos. Realmente fue una lástima que el señor Ellison no pudiera contratarlo, pensó Clark, mordiendo su hamburguesa de nuevo. De cada persona que conoció ese día, sintió que Ellison era quien creía en lo que más representaba su carrera. Tenía un pequeño problema con sus creencias, eso era cierto, pero en el fondo Clark sentía que sabía lo que era importante. Estaba tan distraído pensando en todo lo sucedido que solo notó que alguien estaba cerca cuando una enorme sombra se cernió sobre él. ¿Puedo ver alguna identificación? Preguntó una voz profunda. Clark levantó los ojos para ver a un hombre enorme detrás del balcón. Y en un raro momento, realmente se sintió pequeño. Alto, calvo, de piel oscura y constitución como un toro, el hombre que le hablaba era incluso más grande que él, con músculos tan enormes que Clark se preguntó cuánta comida y ejercicio se necesitaría para llegar a ese punto. Claro, solo un segundo, dijo finalmente, buscando en sus bolsillos y buscando su identificación. Aquí. El hombre lo miró por un momento y se lo devolvió, antes de abrir una botella de cerveza y ponerla al lado de su plato. Yo no, comenzó Clark, solo para ser interrumpido. Va por la casa. Parece que lo necesitas, dijo, levantando la mano. Soy Luke. Soy dueño del bar. Clark rápidamente se limpió las manos con la servilleta y estrechó la mano del hombre. Clark. Y gracias, es muy amable de tu parte. No funcionaría, por supuesto, ya que era inmune al alcohol, pero lo que contaba era el pensamiento. Entonces, ¿qué te está comiendo? Preguntó Luke, limpiando algunas tazas. ¿Problemas de chicas? Él se rió entre dientes. Necesito una chica para eso. Lucas sonrió. No, mi problema es más básico. Me mudé aquí hoy y no puedo encontrar trabajo. Al parecer, nadie está contratando en esta economía. Luke asintió sabiamente. No es fácil para nadie. ¿De dónde eres? Smallville. Sus cejas se alzaron un poco. ¿Es esa una ciudad real? ¿O en realidad eres de una pequeña vi? Es real, respondió Clark. Esperó un poco y añadió. Y más o menos, sí. Luke resopló. ¿Cómo te estás adaptando? Bueno, el apartamento que estoy alquilando es más o menos un basurero, uno de mis vecinos es drogadicto y estoy casi seguro que el otro está loco, no tengo trabajo y mi dinero no me durará para el final del mes. Clark tomó un trago de cerveza. Pero, aparte de eso, me gusta la ciudad. Sinceramente, no pensé que me gustaría tanto. Está viva. ¿Sabes a qué me refiero? Sí, estuvo de acuerdo Luke. Es como si la ciudad tuviera vida propia y la gente que la habita fuera solo una parte de ella. Sí, Clark terminó su hamburguesa y bebió otro sorbo. Solo espero no tener que dejarlo tan pronto. ¿Qué haces de todos modos? Preguntó Lucas. Periodista. O al menos quiero serlo. Aunque nadie está contratando. Creo que voy a tener que trabajar solo, al menos por un tiempo. Uno de los editores dijo que compraría una historia a mí. ¿Tienes una historia? No. Y para ser honesto, ni siquiera sé por dónde empezar a buscar uno bueno. Quiero decir, ¿debería dedicarme a la política? ¿O a algo más sensato, como la reconstrucción de Hell's Kitchen? ¿O simplemente esperar a que Tony Stark volverá a hacer una revelación grandilocuente a la prensa? Luke se rió con su voz profunda y luego miró a Clark. Papá solía decir que la única dirección en la vida que importa es hacia adelante. Ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora solo tienes que hacerlo. Clark consideró lo que dijo. Esa es una forma bastante sencilla de ver las cosas.
También inteligente. Ese es papá para ti, se rió Luke. A veces simplemente hay que dejar que otro par de ojos observe el problema. Terminó la cerveza y cogió su cartera para pagar la cena. Gracias por la charla. ¿Y la cerveza? La próxima vez que vuelva, preséntame a tu padre, parece alguien a quien me gustaría conocer. Lucas sonrió. Si puedo arrastrarlo hasta aquí algún día, lo haré. Buenas noches. Dicho esto, se despidió y salió del bar. Las calles estaban mucho más tranquilas ahora que durante el día, ya que no había nadie alrededor. El viento era frío, pero eso no le molestaba, por supuesto. No cuando podía soportar los vientos árticos sin sentir frío. Las palabras de Luke todavía estaban en su mente y ahora se dio cuenta de que el tipo tenía razón. Sabía lo que tenía que hacer, ahora solo era cuestión de descubrir cómo hacerlo. Básicamente estaba a mitad de camino. Distraído por sus pensamientos, Clark se sorprendió un poco cuando una camioneta blanca pasó por su lado, corriendo mucho más de lo debido. Se detuvo y lo miró, hasta que la furgoneta estuvo al final de la calle. Fue entonces cuando pasó por la acera, justo delante de un vagabundo, y dos hombres enmascarados se bajaron por detrás y le golpearon en la cabeza. Vaya, tuvieron un mal momento. Fue un trabajo fácil. Sal de la camioneta, golpea a algún pobre borracho o bastardo, tíralo a la camioneta y vete. Sin problemas, sin complicaciones, solo un trato rápido de agarrar y vender. Por supuesto, los planes no siempre salen como se anuncian. Esto fue de una de esas épocas. Antes de que alguien pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, se escuchó un ruido sordo y uno de los hombres cayó. Nadie vio nada, nadie tenía ningún tipo de señal de lo que estaba pasando. Uno de los enmascarados simplemente giró la cabeza hacia un lado, como si algo le hubiera golpeado, y cayó. Todos se detuvieron por un segundo, sus cerebros intentaron procesar lo que había sucedido. Fue entonces cuando una mancha borrosa golpeó al segundo enmascarado, arrojándolo de espaldas y lejos del vagabundo que aún intentaba arrastrar. Hay que reconocer que, a pesar de lo asustado que estaba, el hombre tuvo el buen sentido de sacar su arma y apuntar en la dirección en la que había visto la forma en movimiento. El acto de llevar su mano a su cintura y agarrar el arma tomó aproximadamente 2 segundos, pero cuando apuntó, ya no había nada allí. En cambio, sintió que algo lo sujetaba por detrás y, antes de que pudiera siquiera pensar, lo jalaron y lo arrojaron al costado de la camioneta. El impacto fue tan fuerte que la camioneta se sacudió, quedándose sobre 2 ruedas por un tiempo, antes de volver a caer. El enmascarado ya no vio nada. El tercer hombre, el conductor, vio todo lo sucedido desde el interior del coche. Realmente no lo entendía, la adrenalina hacía que todos los detalles fueran confusos, pero esa pequeña parte de su cerebro que había sobrevivido a años de evolución le gritaba una cosa. ¡Corre! Sin importarle que sus compañeros estuvieran inconscientes en la calle, el hombre giró la camioneta y pisó el acelerador como si su vida dependiera de ello. No era exactamente un auto veloz y le tomó un poco de tiempo ganar velocidad, mientras el conductor seguía mirando por el espejo a la cosa que los atacaba. No estaba siguiendo. Hasta que simplemente desapareció. Y apareció justo enfrente de la camioneta. No tuvo el tiempo ni la capacidad de reaccionar. La furgoneta simplemente chocó contra su perseguidor. Pero en lugar de atropellarlo, en lugar de lanzarlo hacia un lado, el vehículo se comportó como si hubiera chocado contra una pared de acero. El ruido del metal al doblarse contra un objeto inamovible retumbó en la noche. No fue un accidente tan grave. A pesar de toda su desesperación, la camioneta simplemente no había logrado ganar tanta velocidad. Pero fue suficiente para que golpeara la rueda con la cabeza y lo mareara, probablemente también le rompiera algunas costillas. Gimiendo, levantó los ojos para mirar a través del parabrisas agrietado. La cosa estaba allí, completamente intacta, pareciendo no haberse movido ni un centímetro. Y entonces ya no estaba allí. Y sintió una mano agarrarlo por detrás. Antes de que pudiera siquiera gritar, la cosa lo levantó con una fuerza increíble. Chocó contra el techo, de cara, y tuvo que cerrar los ojos cuando fue arrastrado contra él, el metal ardiendo contra su frente. Cuando estaba en medio de la camioneta, ésta se detuvo. Permaneció allí, en el aire, de cara al techo, mientras la criatura lo sostenía aparentemente sin ningún esfuerzo. La presión comenzaba a expulsar el aire de sus pulmones. ¿Quién eres?, preguntó la cosa, su voz sonaba inquietantemente normal. Mierda, 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 cantó, entrando en pánico. La presión se hizo más fuerte y tuvo que girar la cara hacia un lado para que no se le rompiera la nariz. Si tengo que volver a preguntar, empezaré a presionar, decía la cosa. Entonces veremos qué se rompe primero. El techo metálico o usted. Turco. Turco Barrett.
Gritó, antes de que la cosa decidiera aplastarlo nuevamente. ¿Por qué estabas secuestrando a ese hombre? Preguntó la cosa. No respondió por un rato, habiéndose literalmente olvidado de eso. Por dinero en efectivo. Nos pagan para llevarles gente. No importa quién, simplemente los recoges y los llevas allí. Adictos, borrachos, personas sin hogar, gente que nadie extrañará. ¿Quién te paga? Hombre, si te lo digo me matan. Me preocuparía más por el presente, dijo la cosa, poniendo aún más presión en su espalda. No sé quiénes son. Lo juro. No preguntes, no digas, ¿verdad? Pero puedo decirte dónde están. ¿Dónde? Si te lo digo, ¿me dejarás ir? Preguntó. La insoportable presión en su espalda fue respuesta suficiente. Mi bolsillo. La dirección está en mi bolsillo. Sintió una mano sacar algo de su bolsillo. Y entonces, la cosa lo dejó ir. Cayó pesadamente al suelo y, antes de que pudiera siquiera pensar en moverse, la cosa se agachó sobre él. Sus ojos brillaban de color rojo. Ahora escúchame y escucha con atención, dijo, el calor de sus ojos lo hizo sudar. Vas a recoger a tus amigos y conducir hasta la estación de policía más cercana. Y luego entregarás tus armas ilegales y confesarás cada uno de los delitos que cometiste. La cosa se acercó aún más. Si no lo haces, si das una vuelta en una calle que no es el camino a la comisaría, te alcanzaré, plegaré esta furgoneta como una lata de atún y la arrojaré hasta la comisaría. Y realmente no me importa lo malo que sea el aterrizaje. ¿Viste lo rápido que soy? ¿Viste lo fuerte que soy? No me pongas a prueba. Al mirar esos ojos rojos, lo último que tenía en mente era desobedecer. Juro por Dios que iré a la policía. Déjenme ir, por favor. Ni siquiera se dio cuenta cuando la cosa se fue. Solo sintió, unos segundos después, los cuerpos inconscientes de sus amigos chocando contra el interior de la camioneta y las puertas cerrándose. Nunca en toda su vida condujo voluntariamente tan rápido hasta la policía. Si había algo que a Clark no le gustaba era gente como esos hombres, que tan voluntariamente destruirían la vida de alguien solo para su propio beneficio, sin importar cuán pequeño fuera. Eso era repugnante. Y le hizo preguntarse si esas personas simplemente estaban podridas hasta la médula o si alguna vez fueron buenas y de alguna manera, por alguna razón, se volvieron así con el tiempo. Él no lo sabía. Suspiró y miró el papel que le había quitado al hombre, mientras escuchaba el sonido de la camioneta, para asegurarse de que realmente iría a la policía. Después de todo, le había hecho una promesa al señor Turk Barrett. Entonces, tal vez en realidad no arrojaría la camioneta hasta la estación de policía, pero definitivamente doblaría esa cosa alrededor de ellos y se la arrojaría personalmente a la policía. El papel tenía escrita una dirección y una hora. Era el lugar donde dejarían a los secuestrados y, desde allí, probablemente cambiarían de ubicación. Entonces, la única opción que tenía si quería salvar a esas personas era ir a ese lugar antes de que los enviaran a otro lugar. Bueno, parecía que su noche estaba lejos de terminar. Y que tal vez había encontrado una buena historia para publicar. ¿Quién lo hubiera pensado? Algunas noches, Jessica Jones tenía problemas para dormir. O, mejor dicho, algunas noches Jessica Jones no tenía problemas para dormir. Los sueños pacíficos eran un recuerdo antiguo en ese momento y el mero acto de cerrar los ojos le trajo cosas en las que prefería no pensar. El alcohol ayudó. Esto opacó la realidad por un tiempo, la hizo soportable, pero fue solo una solución a corto plazo. Y, dado que tenía un metabolismo rápido y una mayor tasa de curación, era una solución a corto plazo para ella. Entonces, cuando el sueño se negaba a llegar, Jessica trabajó. Siguió a los cónyuges infieles por toda la ciudad, tomando fotografías como prueba, intentando al menos por un momento creer que algunas personas estaban tan jodidas como ella. Sin embargo, en las noches que no tenía trabajo, Jessica siempre terminaba en un solo lugar. La escalera de incendios justo enfrente del Luke's Bar. Lo que comenzó como una forma de vigilar a un hombre cuya esposa se vio obligada a asesinar, rápidamente se convirtió en algo más. Jessica realmente no tenía una palabra para describirlo. El hecho fue que se dio cuenta de que de alguna manera eso la calmaba. Ver su rutina, servir bebidas, hablar con sus clientes, llevar de vez en cuando a una mujer a su apartamento en el segundo piso del bar y no estaba entusiasmada con lo que estaba haciendo. Sabía que estaba invadiendo su privacidad. Las personas que seguía para sus clientes las podía justificar ante sí misma, ya que la contrataron y obviamente no estaban haciendo nada bueno. Pero Luke simplemente estaba viviendo su vida. Siguiendo la rutina diaria. Hacia adelante. Él era simplemente un buen hombre. Quizás esa era la razón por la que le gustaba tanto observarlo.
Esa noche fue muy parecida a todas las demás que le había visto, al menos al principio. Luke abrió la barra, llegaron los clientes, sirvió las bebidas y la comida y nada fuera de lo normal. Hasta que una persona entró al bar. Una persona que conocía, pero que nunca había visto allí. Le tomó un momento darse cuenta de que estaba mirando a su nueva vecina. El chico que había llegado ese mismo día, junto con el agente inmobiliario. Fue una pequeña sorpresa, pero supuso que el chico necesitaba un lugar para comer. Nada de malo con eso. Lo vio pedir una hamburguesa y sentarse allí, en silencio, durante un rato, al parecer pensando muy intensamente en algo. Luke le trajo una cerveza, hablaron un poco y se fue. Todo muy normal. Lo que no era normal fue la furgoneta circulando rápido por la calle vacía, justo cuando él salía. Lo que tampoco era normal fueron los hombres que se bajaron de la camioneta e intentaron secuestrar a un tipo. Y lo que era aún menos normal era ver a su vecino corriendo tan rápido que básicamente desapareció en un punto borroso, verlo derribando a los secuestradores y verlo deteniendo un vehículo en movimiento con solo pararse frente a él. Por un momento, Jessica pensó que había bebido demasiado. Ni siquiera se dio cuenta de que se le había quedado boquiabierta o del hecho de que su petaca estaba boca abajo y el licor barato cayendo. Fue solo cuando inconscientemente dejó caer el frasco que el sonido la hizo volver a la acción. Eso fue increíble. Pero era real, sabía que no estaba lo suficientemente borracha como para imaginarlo. Su vecina aparentemente era como ella, excepto que un poco más fuerte y un poco más dura, se obligó a admitir. Durante un momento embarazoso, que Jessica se aseguró de reprimir rápida y fuertemente, sintió una punzada de miedo. La última vez que vio a alguien como ella, alguien talentoso, bueno y decir que las cosas no habían terminado realmente bien era como decir que el agua estaba mojada. Pero este chico era diferente, pensó. O al menos eso parecía. No tenía que ayudar a ese tipo y aún así lo hizo, tal como ella lo habría hecho alguna vez. Su curiosidad fue cogida. Ya era hora de volver, pero no a su apartamento. Como buena investigadora privada, Jessica aprovecharía esta oportunidad para aprender un poco más. Por si acaso su vecino terminara pareciéndose menos a ella y más a él. Y si estaba siendo entrometida, bueno y no era como si quedarse allí, tomar fotografías de Luke, cambiara eso. Natasha llegó a Nuevo México más tarde de lo que le hubiera gustado. Le tomó más de lo calculado poner en orden sus asuntos urgentes para poder finalmente irse. Ni siquiera podía hablar con Clint antes de embarcar. Esperaba que él no hiciera pucheros cuando recibiera su mensaje. Pero conociéndolo probablemente lo haría. Darky Lewis fue quien abrió la puerta y la dejó entrar al laboratorio, vestida con batas y pantuflas, su desorden de cabello era prueba suficiente de que acababa de levantarse de la cama. Eso y la mirada irritada y cansada detrás de las gafas. ¿En serio? ¿No podrías esperar hasta mañana? Preguntó Darky. Lo siento, se disculpó Natasha. Realmente lo soy, pero estoy seguro de que comprendes la necesidad de que me mueva lo más rápido que pueda. ¿Pero por qué ahora? Ya les contamos todo lo que pasó. Han pasado meses. Caminaron por el oscuro laboratorio mientras hablaban, Natasha caminaba con gracia y velocidad, mientras seguía a un lento Darky, quien aparentemente tenía problemas para hablar y moverse al mismo tiempo. Shield ha estado buscando el barco todo este tiempo, explicó. Consideraron que seguir al hombre era un desperdicio de recursos, dado que él y el barco probablemente estaban juntos. Fue una mala decisión. Así que ahora te metieron en el caso, afirmó Darky. Bueno, no sé qué más quieres escuchar, pero seguro, supongo que podemos contarlo de nuevo. Dicho esto, Darky se volvió hacia la pared y encendió las luces. Apareció la forma de Jane Foster, durmiendo en una silla, con la cabeza sostenida por la pizarra blanca llena de ecuaciones frente a ella. Natasha arqueó una ceja. Sí, ha estado haciendo eso mucho, chirrió Darky. Normalmente tiene un sándwich a medio comer en su regazo, pero supongo que hoy quería estar guapa para los invitados. Y luego aplaudió, muy fuerte. Jane se despertó bruscamente y se golpeó la cabeza contra el tablero. Jane querida, la señorita Widow está aquí. ¿Qué? Jane arrastraba las palabras y miraba a su alrededor. Natasha se apiadó de ella y se acercó, acercando una silla. Doctor Foster, llamé hoy, ¿recuerda? Dijo ella, sentándose. Quería hacer algunas preguntas sobre la nave alienígena. Jane se frotó los ojos y asintió. Lo recuerdo, lo siento. Debí haberme quedado dormido. Dormir 10 minutos aquí y 15 minutos allá no es dormir, Jane, protestó Darky, sentándose también. Tienes que dejar de estar deprimido. Las cosas ya se están poniendo insalubres. Ayer había una rata sobre tus hombros.
Logré tirarla con una escoba, pero es solo cuestión de tiempo hasta que aparezca otra. Una rata, ese era Jerry. Hane exclamó, repentinamente despierta. Era una rata de laboratorio. Mi rata de laboratorio. Guau. Bueno, qué mal, tartamudeó Darky a modo de disculpa. Pero estoy seguro de que volverá. Las ratas de laboratorio son inteligentes, ¿verdad? Como Cerebro, de la caricatura, ¿recuerdas? Pinky no tanto, pero hay una probabilidad de 50-50. Ella frunció el ceño y de repente pensó en algo. ¿Qué diablos estabas haciendo con una rata de laboratorio? Eres astrofísico. Hane se sonrojó un poco. Me sentía solo, él me ayudó. Natasha golpeó la mesa con el dedo. Se dio cuenta de que si no interrumpía, no se iría esa noche. Chicas, por favor, cuanto antes terminemos con esto, antes podrán volver a dormir. Ambos se volvieron hacia Natasha, como si hubieran olvidado que ella estaba allí. Sí, por supuesto, dijo Hane, sentándose erguida. ¿Qué te gustaría saber? Como dije por teléfono, leí el informe que Shield hizo después de entrevistarte. Pero, como ahora estoy tratando de encontrar a esta persona, me gustaría hacer mis propias preguntas. Entonces, si pudieras decirme qué pasó, en detalle, podría ayudar. La doctora Foster asintió mientras ordenaba sus pensamientos. Hace 3 meses y medio, el ejército estadounidense se puso en contacto conmigo para consultarme sobre un objeto que habían encontrado. Es comprensible que no pudieran decirme más por teléfono, así que enviaron a alguien aquí para explicarme que los canadienses habían encontrado algo bajo el hielo en un lugar llamado Isla Ellesmere. Algo que sospechaban que no era de este planeta. Es curioso lo normal que se volvió después de la batalla de Nueva York admitir que algo podía ser extraño. A menudo se burlaban de la gente, en el mejor de los casos, si se atrevían a sugerir algo así antes. Ella asintió para que Hane continuara. Traté de explicarle que este no era mi campo, que no era un experto en nada extraterrestre, pero nadie lo es, concluyó Natasha. Exactamente. Al menos hablé con uno, así que supongo que eso me convierte en una especie de experta, se rió Hane. ¿Hablamos, interrumpió Darky, sonriendo. ¿Es así como lo llaman ustedes hoy? ¿Hablar? El doctor Foster se sonrojó mucho. De todos modos, hablé con Shield y no les importó si me tomaba un mes de mi investigación para ir a la expedición, así que acepté. La paga era buena y tenía curiosidad por saber qué habían encontrado. No, a Shield no le importaría en absoluto, pensó Natasha, ya que ellos también querían saber qué era esa cosa. Ambos llegamos allí unos días después, continuó Hane, y nos dieron parte de la información que tenían al respecto. Aparentemente, el hielo alrededor del objeto tenía 20.000 años. Y estaba emitiendo una señal, que fue como logré encontrarlo en primer lugar. ¿Qué tipo de señal? No lo sé, pero sea lo que sea, ¿se detuvo después de despegar? Pregunté, respondió Hane. Después de eso, llevamos nuestras cosas a nuestra tienda y esperamos. Realmente no teníamos nada que hacer allí hasta que lograron sacar el objeto del hielo. Lo cual fue completamente aburrido, añadió Darky. Por eso sugerí que echáramos un vistazo. Después de que esos molestos soldados se hubieran quitado del camino, de todos modos. Hane asintió, culpable. Entonces, cuando cayó la noche, salimos para mirar más de cerca. No te puedes imaginar el frío que hacía. Si moríamos allí, probablemente no encontrarían nuestros cuerpos hasta la primavera. Fue una idea estúpida, así que decidimos regresar. Fue entonces cuando vimos a uno de los tipos que trabajaban para Arctic Cargo, el mismo que había sacado nuestras cosas del avión. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que era el mismo tipo? Preguntó Natasha. Créeme, respondió Darky, no se puede olvidar a un chico tan atractivo. Incluso Hane está de acuerdo conmigo. Dado lo mucho que se había sonrojado, probablemente eso fuera cierto. No importa si tenía o no calor, el problema es que llevaba una camiseta. Sin abrigo, sin guantes, solo una camiseta. Y con ese clima, se le habrían caído los dedos. En el momento en que salió de su tienda. Eso fue interesante. Sentimos curiosidad, así que lo seguimos. Isla Ellesmere hace 3 meses y medio. Hane y Darky intentaron seguir al hombre lo más silenciosa y rápidamente que pudieron, lo que resultó ser más difícil de lo que pensaban con tanta nieve y usando tanta ropa. Por el lado positivo, el aullido del viento hacía difícil escuchar, por lo que el tipo probablemente no los escucharía. Claramente estaba bajando hacia la pared de hielo donde estaba atrapado el barco, así que, cuando lo perdieron de vista, se dirigieron hacia allí. No fue fácil aferrarse a las rocas heladas, tratando de no caer y morir en el mar embravecido, pero lo lograron.
Lo sorprendente fue que el muro de hielo de 20.000 años de antigüedad no era tan impenetrable como pensaban. Había un túnel sobre él. Ambos se detuvieron a mirarlo, llegando incluso a olvidarse por un minuto del frío y la altura. Hane quedó atónita. Simplemente no había manera de que el ejército hubiera cavado ese túnel en tan poco tiempo, sin equipo serio para hacerlo y en el lado de un acantilado muy alto. ¿Qué demonios?, exclamó Darky, transmitiendo exactamente lo que Hane estaba pensando. Tocó las paredes del túnel. Parece que se derritió. Lo hizo. ¿Pero por qué? ¿Un láser? ¿Qué tipo de láser podría derretir una pared de hielo tan gruesa? ¿Y con ese tipo de precisión? ¿Y sin hacer ruido? La mente científica de Hane estaba trabajando horas extras tratando de darle sentido a esto. Darky, mucho más práctico, simplemente caminó hacia el túnel. Se sentía como si estuviera en las profundidades del mar caminando bajo todo ese hielo. Allí no había viento y el sonido era amortiguado. La luz de las linternas brillaba contra las paredes. Era como otro mundo completamente diferente. Y fue entonces cuando lo vieron. El objeto misterioso. Una nave alienígena, en todo su esplendor. Incluso Darky dejó de moverse por un segundo, mientras intentaban contemplar la vista. El barco era enorme, incrustado en el hielo, como si fuera una montaña esculpida de metal. Hermoso y, al mismo tiempo, claramente no de la tierra. En silencio, caminaron hacia allí, con los ojos muy abiertos, hasta que encontraron una entrada. El interior del barco era quizás aún más impresionante. Rodeados por el metal alienígena, ambos siguieron los pasillos, las débiles luces hicieron poco para impedirles mirar a su alrededor, tratando de darle sentido a ese extraño entorno. Hasta que cruzaron una puerta abierta y vieron un extraño robot flotante. El robot no se movió cuando se acercaron, solo se mantuvo en el aire. Se miraron sonriendo, asombrados por lo que estaban viendo. Darky buscó a tientas su ropa gruesa y logró levantar su teléfono celular, señalando al robot de aspecto gracioso. Decir queso, dijo Darky, sonriendo. La propia sonrisa de Hane comenzó a desaparecer cuando el robot pareció abrirse y empezó a vibrar, como una avispa enojada. Darky, no, gritó, empujando a su amiga a un lado, justo en el momento en que el robot le lanzó un extraño tentáculo de metal. No alcanzó a Darky, pero golpeó a Hane en el estómago, lanzándola por el aire, hasta que chocó contra la pared. Le dolía tanto que apenas podía respirar, pero la adrenalina corría por sus venas mientras intentaba escapar. Darky corrió hacia ella, colocándose entre ella y el robot, con ese ridículo taser en la mano. Y entonces él estaba allí. El hombre al que seguían, el hombre que supuestamente trabajaba para Arctic Cargo. E incluso con el dolor que sentía y el pánico que tenía, no pudo evitar mirar cómo él agarraba el robot, luchando contra él mientras luchaba, sus dedos se hundían en el metal. Y luego lo sacó. Solo podía oír cómo el metal se rompía y el sonido resonaba en los estrechos pasillos. Y entonces, cuando el robot todavía intentaba moverse, el hombre lo cogió y lo aplastó, doblando el metal como si fuera papel. Le dio al robot una última mirada, probablemente evaluando si todavía era una amenaza, y luego los miró. Ni se te ocurra, amigo. Le advirtió Darky, agitando su taser, como si realmente pudiera hacer cualquier cosa. El hombre simplemente levantó las manos, señal universal de que no quería pelear, y comenzó a caminar hacia ellos. Está bien, dijo con voz tranquila, como si estuviera tratando de domar a un caballo. Está bien. No voy a hacerte daño. Hane intentaba evitar desmayarse y Darky temblaba como una hoja, pero ninguno de los dos hizo nada. Se acercó, con las manos todavía en alto, y se agachó sobre Hane, ignorando el taser que tenía justo delante de él. Se movió lentamente, asegurándose de no asustarlos, y abrió el abrigo de Hane. Él suspiró y la miró. Estás sufriendo una hemorragia interna, dijo, mirándola. Ahora, si no cauterizo este sangrado, ¿cómo puede? Puedo hacer cosas que otras personas no pueden, respondió y le ofreció la mano. Ahora, toma mi mano. Esto va a doler. Miró hacia abajo y sus ojos brillaron rojos. Hane todavía estaba gritando cuando se desmayó. Natasha guardó silencio mientras digería la historia que le contaron, tratando de pasar por alto todas las cosas asombrosas y analizar los detalles. Ella miró a Hane. ¿Puedo? Ella preguntó. Hane asintió, comprendiendo, y se levantó la camisa. Allí estaba, la marca de quemadura de la herida cauterizada, prueba de la historia que le acababan de contar. Él me salvó la vida, dijo Hane, dejando caer la camisa. Pero maldita sea si eso no me dolió. Me asusté muchísimo, añadió Darky, sonando serio por una vez. Realmente pensé que estábamos acabados.
Hane se limitó a sostener la mano de Darky por un segundo, como para tranquilizarla. Entonces, ¿qué pasó entonces? Preguntó Natasha, mirando a Darky. Bueno, no tardó mucho en terminar de cauterizar la herida, respondió ella. Y luego, él simplemente me miró, me dijo que ella iba a estar bien y nos levantó a mí y a Hane antes de que pudiera decir algo. Y luego corrió. Ahora, cuando digo que corrió, quiero decir que corrió. Todo lo que vi fue una mancha borrosa, y de repente regresamos a nuestra tienda y él ya no estaba. No pasó mucho tiempo hasta que comenzó el temblor y el barco se fue volando. Natasha se quedó en silencio una vez más, contemplando todo lo que había aprendido, tratando de formarse una imagen clara del hombre que perseguía. Hasta ahora todo lo que tenía eran atributos físicos. Apariencia, fuerza, velocidad, la capacidad de disparar energía desde sus ojos pero ahora, tal vez, acababa de aprender algo nuevo. Había aprendido que tal vez, solo tal vez, él no era un mal tipo en absoluto. No tenía motivos para salvarles la vida. Si era un extraterrestre, lo cual estaba prácticamente confirmado, y robaba una nave extraterrestre ante las narices de dos ejércitos, ¿por qué se arriesgaría dejando testigos? ¿Por qué salvaría a las dos mujeres que habían visto su rostro, que podrían darle al ejército pistas sobre quién era? Si simplemente los dejaba allí, Natasha dudaba que tuviera suficientes pistas para siquiera iniciar esta investigación. Pero él los salvó. Y eso le dijo a Natasha que tenía conciencia. Quizás eso era algo que ella podría usar. Natasha se levantó de la silla. Gracias por su ayuda, dijo. Creo que me diste algo con que continuar. Con eso, se despidió y se giró para irse. Pero luego se detuvo de nuevo, como si recordara algo, y miró a Hane. Hane. La niña la miró. Puede que no haya conocido a Thor desde hace mucho tiempo, pero luché a su lado. Incluso entonces, cuando su propio hermano estaba atacando la Tierra, logró contarnos un poco sobre ti. Así que puedo decir, con absoluta certeza, que si no está aquí a tu lado es porque no puede estar. Él te ama. Nunca pienses de otra manera. Ahora, una vez realizada su buena acción del año, Natasha se fue. Tenía un extraterrestre que encontrar. Capítulo 4. Prueba de fuego. Clark miró hacia abajo desde el borde del edificio en el que estaba encaramado. Si tuviera algo que decir sobre ese lugar es que realmente parecía un lugar donde la gente sería retenida contra su voluntad. 9 de cada 10 secuestradores lo aprobarían. Era un barrio oscuro y deshabitado, lleno de almacenes abandonados, solo un montón de calles vacías y edificios en sombras. La dirección que obtuvo del secuestrador, Turk Barrett, era la del edificio justo enfrente de aquel en el que se encontraba. Como todos los demás, probablemente se utilizaba para almacenar algún tipo de carga. Tenía solo 2 pisos, grandes portones para que pudieran entrar los camiones y un área amplia donde se podía guardar cualquier tipo de cosa. Desde donde estaba, una persona normal no sería capaz de ver nada dentro del almacén. Clark, sin embargo, no era exactamente una persona normal. Concentrando sus sentidos, permitió que su visión se enfocara, hasta que sus ojos pudieron no solo ver desde donde estaba con absoluta claridad, sino también atravesar las paredes de ladrillo y ver el interior del almacén. Tenía razón sobre el lugar. Albergaba mucha carga. Grandes contenedores de almacenamiento estaban amontonados por todas partes, a lo largo de toda la extensión del edificio. El segundo piso estaba razonablemente vacío, con solo unas pocas mesas y sillas, pero era el lugar más interesante para mirar, ya que era donde estaba la gente. Clark contó 11 hombres, algunos haciendo guardia, otros sentados alrededor de la mesa jugando a las cartas, todos armados con rifles y pistolas. Excepto uno. El único hombre que no estaba armado estaba solo junto a la pared, vestido con una bata de laboratorio y con cara de preocupación. Tenía el pelo negro, rasgos asiáticos y probablemente rondaría los 40. Sin embargo, quienquiera que fuera, claramente no era una de las personas secuestradas, por una simple razón. No estaba encadenado. Aparte de los hombres armados y el hombre que vestía la bata de laboratorio, había 5 personas, todas encadenadas entre sí, todas con apariencias terribles. No era su ropa andrajosa ni siquiera el hecho de que estuvieran sucios. Era la expresión en blanco en sus rostros, como si ni siquiera pudieran darse cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Fueron drogados hasta volverse locos y, según todas las apariencias, no es la primera vez. Por el lado positivo, todavía estaban ahí, eso era bueno. Aún no los habían movido. Y ahora que Clark estaba allí, no lo estarían, en lo que a él respectaba, y no había suficientes armas allí para impedirle rescatarlos. Pero no todavía.
Porque por mucho que quisiera estrellarse contra la pared de ladrillos del almacén, derribar a los hombres armados y luego rescatar a los secuestrados, no podía. No mientras no supiera a dónde habían sido llevadas las personas previamente secuestradas. Así que ahora se quedaría allí, en silencio, y esperaría. Jessica Jones abrió la cerradura del apartamento de su vecino con facilidad. Sus habilidades aún estaban muy perfeccionadas, aunque por lo general prefería simplemente derribar la puerta. Sin embargo, no sería muy amable por su parte destruir el apartamento de su vecino el día que él se mudó. El apartamento, como todos los demás del edificio, incluido el de ella, era un depósito de chatarra. Incluso peor que el de ella, ya que claramente él no lo había limpiado ni se había esforzado en decorarlo. Ni siquiera había televisión. Incluso Malcolm, su otro vecino, el drogadicto que constantemente vendía sus propias cosas para comprar drogas, tenía un televisor. Su atención pasó de los electrodomésticos a las cosas personales, las cosas que tendrían algún significado para él y, por eso, le darían una pista de quién era realmente su nueva vecina. Entró en su habitación y miró a su alrededor. No había libros por ninguna parte. Tal vez los traería más tarde. Su ropa también era bastante normal, sencilla, nada más elegante que una camisa. Y ahí, debajo de la ropa y bingo. Una laptop. Lo recogió, lo abrió y lo encendió. Era una laptop barata, probablemente varios años detrás de los modelos de primera línea, pero a ella no le interesaba lo buena que era, sino lo que contenía. Sacó un pendrive de su bolsillo, lo cargó con un programa sencillo para evitar contraseñas y lo insertó. Hoy en día, las laptops eran el santo grial de la información de un investigador privado. Obtenga acceso a uno y tendrá todo sobre una persona al alcance de su mano. ¿Qué tipo de gustos y aversiones tenía la persona? ¿Qué tipo de pasatiempos disfrutaba? ¿Con qué tipo de personas tenía contacto? Era más una cuestión de saber interpretar toda esa información que de tener que profundizar para encontrar más. Y Jessica era anormalmente buena en hacer eso. Su vecino, por ejemplo, se llamaba Clark Joseph Kent, de 21 años, adoptivo y único hijo de Jonathan Kent y Martha Kent. Originario de... No, ese no puede ser un nombre real, no era posible. Una búsqueda rápida demostró que estaba equivocada. Smallville, exclamó Jessica. ¿Quién en su mente nombraría un lugar como este? Bueno, eso ya no era importante, así que siguiendo adelante, Clark probablemente estaba tratando de convertirse en periodista. Tenía una increíble cantidad de artículos escritos y había visitado prácticamente todos los sitios de periodismo en Internet. Aparentemente también era capaz de hablar muchos idiomas diferentes, o al menos tenía artículos de varios idiomas descargados en su computadora. Sin embargo, no hay universidad, solo una cantidad obscena de cursos de periodismo. Le gustaban las películas, las clásicas, las antiguas, pero también las que suelen ver los nerds, con mucha ciencia ficción. En YouTube sus gustos eran diversos, pero le gustaba bastante ver programas culinarios. Quizás intentando aprender a cocinar. Quizás, o simplemente le gustaba ver cómo se preparaba la comida. Era la mejor opción cuando no se tenía el dinero ni los medios para adquirir buena comida. Ella notó que sus cuentas en las redes sociales prácticamente existían para que él pudiera seguir las noticias. Siguió cada vehículo de noticias, blogs, reporteros, periodistas independientes, de cada país que pudo nombrar. Bueno, esa era una forma de mantenerse al día con lo que sucede en el mundo, supuso. La falta de libros en el apartamento se explicó cuando encontró copias digitales en la laptop. Una cantidad absurda de libros digitales, de todos los temas imaginables. Tenía los normales, como Harry Potter y El Señor de los Anillos, pero también libros sobre física cuántica, matemáticas avanzadas, medicina, literatura, economía, historia y el tipo tenía una puta biblioteca en su cuaderno y tenía, por cierto, parece que al menos hojeé todos esos documentos. Era un acaparador o un hombre muy inteligente con capacidad de lectura ultra rápida e insomnio. Por lo visto, no tenía novia y tenía muy pocos amigos. Y aunque no había imágenes en su computadora, el fondo del escritorio tenía una con 3 personas abrazándose bajo un árbol, 2 adultos y un niño. Si tuviera que adivinar, esos serían sus padres y él mismo. Suspirando, Jessica cerró la laptop. Realmente no había nada aquí que pudiera darle absoluta certeza sobre el carácter de este tipo. Por otra parte, ella no esperaba tal cosa. Esperando, sí, pero no esperando. Ahora tenía 2 opciones. Podía guardar todo, salir, volver a cerrar la puerta y seguir al chico hasta tener una noción general de cómo era. O podría sentarse y esperar a que él regresara, para poder charlar con él, cara a cara. Bueno, al final fue un dilema estúpido.
Jessica podía ser sutil cuando quería, pero ser tan directa como una bala de cañón era más su estilo. Clark no tuvo que esperar mucho. Menos de 30 minutos después, 3 autos negros se acercaron al almacén y la puerta se abrió para que pudieran entrar. De los autos bajaron 12 personas, pero solo 2 de ellos, un hombre y una mujer, subieron al segundo piso. Los otros 10 permanecieron cerca de los autos, con los rifles preparados, esperando su regreso. Estaba claro como el día que esos 2 estaban al mando, porque en el momento en que pisaron el segundo piso, todos se levantaron y se giraron para mirarlos. El hombre a cargo apenas los reconoció y, en cambio, volvió sus ojos hacia las personas secuestradas. Su rostro frío estaba impasible. ¿Qué es esto exactamente? Preguntó, con un fuerte acento británico claro para el oído mejorado de Clark, señalando a las personas drogadas. He pedido sujetos. Sujetos vivos. No creo que califiquen, ¿verdad? Clark tenía que esperar esto de un hombre que se ganaba la vida secuestrando personas, pero la forma en que hablaba de ellos, como si fueran menos que cosas, le hacía hervir la sangre. El hombre asiático que llevaba la bata de laboratorio se acercó frenético. Les advertí. Les dije que esta gente no serviría. No es posible que sobrevivan al experimento en ese estado. Experimenta, pensó Clark, dándose cuenta de que estaban sucediendo más cosas de las que imaginaba. El británico se dirigió al médico. ¿Lo hizo, doctor Okamura? Cuestionó, levantando las cejas. Miró a otro hombre, uno de los armados. ¿Él hizo? El hombre pareció asustado, pero asintió. Traté de conseguir mejores súbditos, jefe, pero los rusos controlan el tráfico humano en este pueblo, respondió, tratando de explicarse. Dijiste que no querías llamar la atención sobre lo que estábamos haciendo, así que traté de pasar desapercibido, para llevar a personas que nadie pasaría por alto. El jefe miró al médico. ¿Estás seguro de que no podrán sobrevivir? Dudó, pero respondió. El suero no está estabilizado. El shot del suero más la terapia para elevar su adrenalina, si el suero estuviera listo, podríamos inyectarlo incluso a alguien con una enfermedad terminal. Pero ahora, en las condiciones en que se encuentra, nunca lo harán. Hazlo. ¿Por qué no se ha estabilizado todavía? No tengo el equipo para hacerlo. Okamura dijo, con miedo claro en su rostro. ¿Y qué es exactamente lo que necesita, doctor? Tengo un contacto en Oscorp que puede conseguir todo lo que necesito mañana. Haz los arreglos entonces, tú eres responsable de eso, dijo el jefe, volviéndose nuevamente hacia el hombre armado. En cuanto a ti, te ordené que me trajeras súbditos y que lo hicieras en silencio. Solo hiciste una de esas cosas. Ángel. La mujer que estaba a su lado se acercó en silencio, con una cerilla en los labios. Y, sin decir nada, su mano se lanzó y agarró al hombre armado por el cuello, levantándolo del suelo como si no pesara nada. Clark solo pudo mirar mientras ella cerraba la mano de golpe, el sonido de los huesos rompiéndose, lo impactó hasta lo más profundo. ¿Quién es el segundo al mando? Preguntó el británico, completamente tranquilo. Uno de los otros hombres se acercó lentamente, con el miedo claro en su rostro. Tú eres responsable del siguiente grupo de sujetos. Encuéntralos y tráelos en silencio. ¿Entendido? Te di 2 órdenes, quiero que ambas se cumplan. Ángel arrojó al muerto al suelo. Doctor, tiene hasta mañana por la noche para conseguir el equipo y empezar a trabajar para estabilizar el suero. Si me falla, buscaré otro. Comenzó a caminar hacia las escaleras, con Ángel a su lado. En cuanto a estos yonkis, desátalos y quema el lugar. Solo un grupo de adictos irrumpen y entran para divertirse un poco. No es como si fuéramos dueños del lugar. Cuando bajaron las escaleras, fue como si el hechizo se hubiera roto y todos comenzaron a moverse con un propósito. El médico salió apresuradamente, mientras los hombres armados empezaban a echar gasolina en la habitación. Clark observó cómo el hombre que parecía ser el jefe subía al auto y salía del almacén, justo cuando los hombres de arriba arrojaban una cerilla y comenzaban las llamas. Tenía que tomar una decisión ahora. Podía perseguir al hombre que parecía estar a cargo, con la esperanza de que eventualmente lo llevaría al lugar donde estaban realizando experimentos con personas. Excepto que no había garantía de que iría allí o que hablaría bajo coacción o que incluso estaba a cargo de esta operación. También podría perseguir al médico e intentar intimidarlo para que hablara. Pero, de nuevo, no tenía garantía de que hablaría o de que siquiera sabía dónde estaban detenidas esas personas, ya que aparentemente era solo un peón. O podría salvar a esas personas de morir quemadas, encontrar al Dr. Gamura mañana y luego seguirlo a él y al equipo que adquiriría hasta la base principal. En realidad, aquí solo había una opción, en lo que a Clark concernía.
Cuando los autos comenzaron a salir del almacén, Clark saltó alcanzando altura más que suficiente para cruzar la calle y llegar al techo del edificio en llamas. Pero en lugar de un aterrizaje controlado, Clark se aseguró de caer con fuerza, rompiendo el techo y llegando al segundo piso de una sola vez. Las llamas ya arden con fuerza, alimentadas por la gasolina y toda la leña. Podía sentir las fuertes olas de calor, el sonido del fuego atronando en sus oídos. Pero las llamas no eran lo suficientemente calientes como para molestarlo, mientras pasaba a través de ellas para llegar a las personas secuestradas. No sabía si era el calor o el efecto del paso de las drogas, pero la gente empezó a despertar a medida que las llamas se acercaban. Eso no estuvo bien. Clark podía enfrentarlos a todos sin dificultad, pero la gente que entraba en pánico siempre hacía las cosas más difíciles. Entonces, antes de que hicieran algo estúpido, como intentar correr sin rumbo, corrió a través del fuego y llegó hasta ellos, sin perder tiempo mientras tomaba a dos de ellos en sus brazos. Mirando a su alrededor, los ojos de Clark vieron una gran mesa de madera cerca de él. De una patada, lo lanzó al otro lado de la habitación, directamente a las ventanas al otro lado de las llamas. El cristal no ofreció resistencia cuando la mesa los atravesó y cayó con un fuerte golpe a la calle. Sin perder tiempo, Clark saltó por la ventana rota. Aterrizó en la calle, con los dos hombres todavía en brazos, y corrió hacia el otro lado, dejándolos en el suelo a una distancia segura. Luego voló de regreso al almacén en una fracción de segundo, haciendo lo mismo con otros dos. Sin embargo, cuando regresó para el último, las cosas cambiaron. Parte del techo se derrumbó, cayendo justo delante de las ventanas. No fue un obstáculo para él, porque simplemente podía atravesarlo con velocidad y fuerza bruta, pero la mujer secuestrada en sus brazos probablemente resultaría herida. Se detuvo un segundo, valorando la situación, cuando notó la mirada aterrada de la mujer. «Oh Dios, sálvame del infierno. Por favor, por favor, por favor. Te juro que esta es la última vez que lo usaré». Ella comenzó a hablar, sus uñas arañando sus brazos con fuerza suficiente para romper la piel, si fuera humano. Bueno, si no podía avanzar, retroceder o bajar, pensó Clark, siempre podría subir. Cubriendo a la mujer con su cuerpo, voló, abriendo un agujero en el techo y elevándose hacia el cielo. Miró hacia abajo y se encontró con los ojos de la mujer asombrada. «¿Eres un ángel?», susurró, con verdadero asombro en sus ojos. Clark se limitó a sonreír y flotó hacia la calle. Necesitaba llevar a esta gente a un hospital. Era casi la hora de que saliera el sol cuando Clark llegó a casa. Después de rescatar a las personas secuestradas, tuvo que llevarlas a un hospital para asegurarse de que no estuvieran heridas. Físicamente estaban bien, pero todavía eran drogadictos, consumidores de heroína, al parecer. Clark suspiró. Los salvó de los secuestradores y del incendio, pero al final, tendrían que ser ellos quienes se salvaran. La mujer, al menos, parecía muy segura cuando firmó con su nombre para comenzar el tratamiento en un programa de rehabilitación gratuito que le recomendó una de las enfermeras. Al parecer vio una señal de Dios. Clark realmente esperaba poder seguir adelante. Él estaba cansado. Su fisiología kryptoniana le permitía pasar a veces días sin dormir. Mientras tuviera una dosis saludable de luz solar durante el día, su cuerpo no se desgastaría. Pero eso no significaba que su mente no lo haría. Y con el día que tenía, lo único que quería ahora era dormir unas horas, hasta poder comenzar su búsqueda del Dr. Okamura. Clark estaba casi fuera de sí de alivio cuando giró la llave y abrió la puerta. Hasta que vio que había una mujer sentada dentro de su apartamento. «Oh, Dios, por favor no». «Bienvenido de nuevo», saludó su vecina, dejando su teléfono celular. Estaba empezando a pensar que la gran ciudad te había tragado. Lentamente, todavía deseando que esto fuera una alucinación inusual, entró y cerró la puerta, apoyando su cabeza en ella por un segundo antes de girarse. «¿Qué pasa con ustedes y sus límites?», Clark le preguntó a su vecino. Ella frunció el ceño por un segundo antes de entenderlo. «¿Malcolm? Sí, a veces hace eso cuando está drogado. ¿Y tú? ¿También estás drogado?» «Oh, no, me limito estrictamente a beber», respondió ella, dando un trago a su petaca para demostrar su punto. Clark suspiró. «Mira, tuve un día largo. Y una noche larga. Y estoy bastante seguro de que este día no será más corto. Así que, por mucho que quiera conocer a mis vecinos, quiero dormir más. Así que, por favor». Jessica Jones, finalizó. «Por favor, señorita Jones, déjeme descansar. Podemos hablar mañana». Ella resopló. A Clark no le hizo gracia. «Señorita», Jessica se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza como si no pudiera creerlo. «¿Realmente eres un Boy Scout, eh?».
En realidad no, solo ser educado. A diferencia de alguien. Sí, nunca soy educado. Todo ese concepto me molesta un poco, de verdad. Estoy viendo eso, abrió la puerta y señaló hacia ella. Sin embargo, mamá se sentiría muy decepcionada de mí si olvidara mis modales, por mucho que quisiera. Parece una mujer sabia. Así que tal vez tome una página de su libro y le dé una oportunidad a esto de los modales. Caminó hacia él, cerrando la puerta nuevamente, sin quitarle los ojos de encima. ¿Cómo estás? ¿Noche dura? Debe haber sido así, hueles a hoguera. Clark la miró seriamente por primera vez. Pasé cerca de un edificio en llamas, le dijo. Nada tan malo, espero. Nadie resultó herido, estoy seguro. Eso es un alivio. Quiero decir, podría ser peor, ¿verdad? Vi a un tipo siendo atropellado esta noche. Justo aquí, cerca del Luke's Bar. Su voz estaba mezclada con una evidente sorpresa falsa, como si simplemente estuviera interpretando un papel. Y luego ella se puso seria y lo miró sin pestañear. Desde donde yo estaba, sin embargo, parecía más bien como si el tipo hubiera atropellado el coche. Clark sintió que su sangre se helaba. Ella lo había visto. Ella lo había visto usando sus habilidades. Su rostro no se movió ni un centímetro, pero su corazón latía más rápido que nunca. Por primera vez desde su infancia, alguien lo vio haciendo algo que no debería poder hacer y lo reconoció. No sabía qué hacer. ¿En realidad? Preguntó, tratando de ganar tiempo hasta que pudiera hacer que su cerebro funcionara nuevamente. Eso suena como toda una historia. Jessica Jones seguía mirándolo, sin parpadear. Fue bastante sorprendente. El tipo salvó a un tipo de ser secuestrado. Golpeó a los malos. Detuvo un vehículo en movimiento con su propio cuerpo, de hecho, estaba esperando a ver si se ponía verde. Él no sabía qué decir y la mujer simplemente no parpadeaba. Ella simplemente seguía mirándolo con esos grandes ojos suyos y si él fuera humano sabía que estaría sudando. Eso suena muy improbable, murmuró. ¿Estás seguro de que no viste las cosas mal? En la oscuridad a veces nuestra visión, oh, joder. Exclamó de repente, casi haciendo que Clark saltara hacia atrás. Fuiste tú. Lo sé y tú lo sabes. Sigamos adelante con esta mierda. En realidad, Clark estaba paralizado. Su cuerpo no respondía y su mente gritaba solo una cosa. Negar, negar, negar. No sé de qué estás hablando, dijo, y sabía que sonaba tan falso que ni siquiera la persona más ingenua del mundo caería en eso. Oh, no. Se acercó lo más que pudo a su cara de loco sin tocarlo. Entonces vas a mirarme a los ojos y decirme que no eras ese tipo. No sé de qué estás hablando, repitió Clark automáticamente y quiso darse un puñetazo. Sus ojos adquirieron una mirada peligrosa. Y luego, inesperadamente, pareció desinflarse. Mira, lo entendí, ¿de acuerdo? No me conoces, entré en tu apartamento y ahora te estoy confrontando por algo que simplemente no andas contándole a la gente. Lo miró con cuidado, haciéndosela no parezca amenazante. Pero te juro que no soy un peligro para ti. ¿Está bien? Puedes admitirlo. Clark la miró durante un largo minuto, sin moverse, sin reaccionar. Entonces él dijo. No sé de qué estás hablando. Fue entonces cuando ella le dio un puñetazo. Vio sus músculos contraerse. Vio su puño moverse. Cualquier otro día podría fácilmente haberlo esquivado o defendido, pero no ese día. Ese día quedó tan sorprendido por lo que estaba pasando que quedó pegado al suelo como si le hubieran echado cemento encima. Y por eso no pudo detenerla cuando su mano chocó con su barbilla. El resultado no podría haber sido otro. Grieta. Mierda. Gritó, apretando su mano rota. Me rompiste la mano. Si antes Clark enfrentaba dificultades para pensar, ahora estaba alcanzando un nivel completamente diferente de parálisis mental. Te me golpeaste. Tartamudeó, llevándose su propia mano a la cara como si estuviera herido, una respuesta demasiado demorada que no engañaría a nadie. No es mi culpa. Es tu culpa. No lo admitirías. ¿Admitir qué? Respondió. Tú simplemente no sabes cómo cerrar el puño. A veces, cuando golpeas mal, tus dedos se rompen. Sin saber qué hacer, se dirigió a la nevera y la abrió buscando algo frío para ponérselo en la mano. Oh, sé golpear. Lo hago todo el tiempo. De hecho, solo te golpeé con la fuerza suficiente para hacer que tu mandíbula cruzara la maldita calle si fueras un tipo común y corriente. Y dicho esto, lo siguió hasta el refrigerador, agarrándolo con su mano izquierda e intacta y levantándolo del suelo. Hubo un momento de completo silencio. Clark se quedó sin palabras. Tenía el brazo extendido, su mano apenas sostenía el viejo y muy pesado frigorífico.
Y, sin embargo, ella lo estaba levantando sin ningún esfuerzo, tal como él podría haberlo hecho con su fuerza kryptoniana. Él volvió su rostro hacia ella, con una expresión de sorpresa clara en su expresión. Fue entonces cuando lo último que ella dijo llegó a su cerebro. Espera un minuto, ¿dijiste que mi mandíbula habría salido lanzada al otro lado de la calle? Jessica dejó caer el frigorífico sin cuidado. Lo sería si no fueras capaz de detener un coche en movimiento con el pecho. ¿Y si estuvieras equivocado? Me habrías matado. Sabía que tenía razón. No estoy ciego. Te vi claramente desde la escalera de incendios frente al Luke's Bar. ¿Qué diablos estabas haciendo allí? ¿Acosándome? No estaba acosando a nadie y no te estaba acosando. Te vi por accidente. Ese tipo de mierda tiende a suceder cuando detienes un maldito auto con tu cuerpo en medio de la calle. Clark respiraba con dificultad ahora, incapaz de seguir el ritmo de los acontecimientos de la noche. ¿Cómo pudo suceder algo así en su primer día en Nueva York? Intentó calmarse y a veces la mejor manera de hacerlo es caer en la rutina. Así que dejó de preocuparse por sí mismo por un segundo y se centró en ella, mirando la mano de Jessica con su visión de rayos X. Tu mano está fracturada. Probablemente no sea nada grave, pero déjame, ella empujó su mano hacia atrás. Olvídate de la mano, estará bien por la tarde, dijo y él se preguntó si la curación rápida también era parte de sus habilidades. Ahora, ¿podemos empezar de nuevo? Jessica lo miró seriamente. Él la miró a los ojos por un momento y asintió. Sí, supongo que podemos. Ella pareció calmarse cuando él accedió a hablar. Entonces, el chico que vi. Fui yo, admitió Clark, ya que esa no era razón para mentir ahora. Ella asintió y luego le dio una palmada en el hombro con la mano buena. ¿En qué carajo estabas pensando? Ella exclamó. Quedó desconcertado. Lo lamento. Usando tus poderes en medio de la calle. Involucrándote en tonterías criminales. ¿Qué pasaría si alguien te viera? Tuviste suerte de que yo fuera el único allí. Suspiró y se llevó las manos a la cara. No estaba pensando. El tipo necesitaba ayuda, yo ayudé. ¿Tú no? Jessica ni siquiera dudó. No. ¿Sabes por qué? Porque no soy un idiota. ¿En serio? Si estuvieras allí en condiciones de ayudar, ¿no habrías hecho nada? ¿Le habrías dado la espalda y habrías dejado que arrastraran a ese tipo? Sí, lo haría. Clark la miró a los ojos durante un largo rato, evaluándola. No te creo, dijo, después de un rato, con la voz cargada de certeza. Ella pareció ofendida. ¿Y por qué es eso? Clark la señaló. Estás aquí, ¿no? Para alguien a quien no le importa ayudar a la gente, seguro que pareces preocupado por mí. Eso es diferente, respondió ella, después de unos segundos de silencio. ¿Cómo? Simplemente lo es, está bien. Explotó, pareciendo repentinamente furiosa. Mira, no lo entiendes. Eres joven, eres poderoso. Apuesto a que crees que nada puede hacerte daño, ¿verdad? Apuesto a que te sientes jodidamente invencible al ayudar a esa gente. Bueno, no lo eres. Esa es la cuestión. Nadie lo es. Siempre hay alguien, algo peor ahí fuera. Y si lo buscas, lo encontrarás. O te encontrará a ti. Clark no retrocedió. Él simplemente mantuvo sus ojos en ella, tranquilo, pensativo. ¿Es eso lo que te pasó? Dijo finalmente. Por la reacción de su rostro, había hecho una suposición correcta. Jessica cerró la mano en un puño, con verdadera furia en sus ojos. Eso no es asunto tuyo, respondió ella, lentamente. Y luego respiró, controlándose. ¿Sabes qué? Hice mi parte. Escúchame, no me escuches, no me importa. Es tu vida. Se giró y caminó hacia la puerta. No puedo parar, declaró Clark. Esos tipos a los que golpeé estaban trabajando para alguien. Alguien peor. Están secuestrando gente en las calles para algún tipo de experimento. No sé qué están haciendo ni dónde lo están haciendo, pero voy a tengo que hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué no le das esto a la policía? Y decirles que detuve un vehículo en movimiento con mi propio cuerpo, que amenacé al conductor hasta que admitió que estaba trabajando para un tipo que está secuestrando personas para realizar experimentos. ¿De verdad crees que alguien va a escuchar esto? Si no me arrestan en el acto, lo que probablemente harían, simplemente cerrarán los ojos y fingirán que no pasa nada. Hay gente muriendo ahora mismo. Solos, asustados, con dolor. Si puedo ayudar, es mi responsabilidad hacerlo. Suspirando, Jessica abrió la puerta y lo miró por última vez. Bueno, haz lo que tengas que hacer. Yo hice mi parte.
Y dicho esto, salió y cerró la puerta. Jessica dejó que su cuerpo descansara contra la puerta cerrada por un momento, cerrando los ojos y respirando profundamente. Él no entendió. Él no podía, al igual que ella no podía antes de que le sucediera a ella. Si seguía haciendo esto, poniéndose en peligro, tarde o temprano le pasaría algo malo, tal como le había sucedido a ella. Era curioso, pensó, cómo las cosas habían cambiado tan rápido. Minutos antes de que llegara, su única preocupación era saber si este tipo era uno de los buenos o si era igual a algunos de los maleantes que abusaban de sus poderes para su propio beneficio, sin importar quién saliera lastimado. Aparte de eso, a ella realmente le importaba un comino, siempre y cuando él no fuera una amenaza para ella. Pero, ¿cómo exactamente podía hacer la vista gorda ante el hecho de que básicamente estaba mirando a su yo pasado? Tendría que ser una tremenda hipócrita y una idiota para no darse cuenta de eso. Intentó no ser la primera y definitivamente no fue la segunda. ¿Era este miedo el que hablaba? Absolutamente. Ella lo sabía, incluso si no le gustaba admitirlo. La única vez que intentó utilizar sus dones para ayudar a la gente, su recompensa fue una visita al mismísimo infierno. Entonces surgió la pregunta. Si pudiera retroceder en el tiempo y dejar de intentar ayudar a la gente, ¿lo haría? Ella no lo sabía. Lo que sí sabía era que no podía permitir que otra persona pasara por lo que ella había pasado. No si había algo que ella pudiera hacer para ayudar. A veces Jessica se sentía como una mierda. Ella ya no quería sentirse así. Clark se rascó los ojos, 2 veces más cansado que cuando llegó. Vaya noche que estaba teniendo. Miró a su alrededor y tomó su cuaderno. No podría dormir ahora, no después de esto. Entonces será mejor que empieces a trabajar. El doctor Okamura no caería del cielo sin más. Sin embargo, en el momento en que encendió su computadora, la puerta se abrió con fuerza. Jessica Jones lo miró, en conflicto por un momento. Sin embargo, su expresión cambió y de repente sus ojos cobraron vida. ¿Qué es lo que tienes? Ella preguntó. Natasha se sentía un poco irritada. Al ver su rostro impasible, sus modales impecables y escuchar su voz tranquila, pocas personas lo notarían, pero eso no cambiaba el hecho de que se sentía un poco enojada. El gerente de Arctic Cargo no estaba siendo de ayuda. Tampoco estaba siendo completamente educado. Natasha supuso que era culpa suya. Cada persona tenía que ser tratada de manera diferente cuando se trataba de hacer preguntas. La mayoría de los hombres, y bastantes mujeres, eran partidarios de sus encantos. Ser increíblemente hermosa y estar entrenada en la seducción hacía que esta fuera una habilidad muy útil en su campo. Otros respondieron mejor a la dulzura que a la seducción, a las palabras bonitas, a los elogios, a una sonrisa. Owen Connor no era ninguno de esos. Él se sentía atraído por ella, lo supo en el momento en que entró en la habitación. No es exactamente difícil darse cuenta cuando el hombre la miró y recorrió sus ojos de pies a cabeza con lujuria apenas disimulada. Incómoda, tal vez, pero ya estaba más que acostumbrada. Y era una debilidad que pensó que podría utilizar. Su error. El hombre se sentía atraído por ella, sí, pero también era un individuo misógino, engreído y engreído. Entonces, debido a eso, no importa cuánto la deseara, usar esa táctica en particular no la llevaría a ninguna parte, porque al mismo tiempo tampoco la respetaba lo suficiente como para considerarla una autoridad. Tendría que rectificar eso. Señor Connor, volvió a llamar, tratando de llamar su atención, mientras él continuaba dando órdenes a la gente en la oficina como si ella no estuviera allí. Liam. Gritó el hombre, ignorándola, entregándole un documento al joven que pasaba. Llévale esto a mi secretaria. Voy a necesitar copias. Y recuérdale que todavía quiero mi café. Finalmente se volvió hacia ella, sin apenas mirarla a la cara. Mire, señorita Romanoff, soy un hombre ocupado. No puedo simplemente dejar de trabajar ahora para responder un montón de preguntas sin sentido. Llámeme e intentaré hacer algo de tiempo, pero ahora realmente no es posible. Natasha arqueó una ceja. Sin decir nada, se levantó de la silla, caminó hasta la puerta de su oficina y la cerró con fuerza. Hubo un silencio repentino en el lugar de trabajo. Tal vez no fui lo suficientemente claro, señor Connor, dijo Natasha, mirándolo con ojos fríos. Le están interrogando sobre un robo cometido por uno de sus empleados. Un robo de tecnología alienígena. Regresó a su mesa, pero no se sentó. Si te niegas a responder esas preguntas ahora mismo, te arrestaré como cómplice. Te llevaré a una instalación subterránea y luego te haré las mismas preguntas otra vez. Excepto que ya no seré tan amable. Ella mantuvo sus ojos fríos sin parpadear, viendo su actitud cambiar repentinamente.
Yo te tengo derechos, tendrás derechos cuando yo diga que puedes tenerlos, interrumpió Natasha. No estoy con la policía, señor Connor. No soy policía. Soy un espía y un asesino que ocasionalmente trabaja como interrogador. El papel que desempeñaré ahora depende completamente de usted. Así que, ¿vas a responder mis preguntas o no? Natasha pudo ver una gota de sudor corriendo por su rostro mientras él asentía, siendo ahora el modelo a seguir de cooperación. Eso es bueno, dijo, mientras se sentaba de nuevo. Ahora, sobre este empleado suyo, James Bartholomew Olsen. ¿Qué puede decirme sobre él? El señor Connor respiró profundamente, tratando de calmarse. Mira, debes entender que Arctic Cargo no es una empresa tan grande. Quiero decir, tenemos nuestra parte de trabajo con exploradores y científicos y ese tipo de cosas, pero este contrato con el ejército canadiense fue grande. Quiero decir, lo suficientemente grande como para pagar nuestras cuentas por el resto del año. No podíamos perderlo. Romanov asintió, instándolo a continuar. Ahora, no es fácil obtener autorización para trabajar con el ejército. Mucha burocracia y mucho tiempo perdido. Tenemos esta autorización, pero el tamaño del proyecto exigió más gente de la que teníamos, así que contratasteis a personas sin autorización y falsificasteis sus documentos, dijo Natasha. El señor Connor asintió, pareciendo asustado. No me importa qué leyes violó, no es por eso que estoy aquí, señor Connor. Esto es entre el ejército canadiense y usted. Estoy aquí para hacer preguntas sobre este empleado específico que usted contrató. Está bien, ¿qué quieres saber? ¿Lo conociste personalmente? Ella preguntó. Sí, fui yo quien contrató a esos tipos. No puedo decir que recuerde todo sobre ellos, pero definitivamente recuerdo este. Esto interesó a Natasha. ¿Por qué es eso? Bueno, el tipo estaba trabajando en Cassidy Pub. Es solo un pequeño restaurante al costado de la carretera, muchos camioneros pasan por allí para comer y descansar. Yo estaba allí un día, ocupándome de mis asuntos, cuando un camionero borracho tuvo la brillante idea de manosear a una camarera. Este tipo no lo aprobó. ¿Pelearon? Bueno, pelear es una palabra fuerte. El tipo simplemente arrojó al borracho como si fuera un gatito. Lo arrojó al suelo, lo agarró por la parte de atrás de su abrigo y lo llevó hasta su camioneta. Lo dejó allí. Para calmarse. Chico fuerte. Parecía agradable. Así que le ofrecí un trabajo. Quiero decir, si pudiera cargar a ese tipo así, seguro que no tendría problemas con unas cuantas cajas. ¿Sabes algo más sobre este hombre? No pregunté nada más porque, francamente, no me importaba. Era solo un chico. Natasha no dijo nada por un momento, solo pensando en esta información que ahora tenía. Se estaba formando un patrón en su mente. Un hombre al que le gustaba ayudar a la gente, sí, eso era coherente con lo que le habían dicho el Dr. Foster y la señorita Levis. Pero ahora había algo más. El hombre que estaba casi segura que era un extraterrestre estaba trabajando en un pub. Sabía que él trabajaba para Arctic Cargo, por eso estaba aquí después de todo, pero este trabajo en particular podría haber sido solo un medio para acercarse al barco. Pero trabajar en un restaurante no lo era. Eso indicaba un nivel de conocimiento sobre la humanidad que ni siquiera Thor había adquirido todavía. Este alienígena estuvo aquí, en la Tierra, durante mucho tiempo. Y nunca supieron nada de él. Esto cambió las cosas. Quizás era menos invasor y más en la línea de inmigrante ilegal. Eso era algo en lo que pensar. Es curioso, sin embargo, no está realmente relacionado con el tipo, pero definitivamente está relacionado con el camionero que echó, añadió el señor Connor, riendo, rompiendo la concentración de Natasha. Después de que eso sucedió, el tipo todavía intentó volver a entrar. Bueno, eso no es cierto, regresó pero no entró, supongo que tenía demasiado miedo. Pero siguió gritando algunas cosas bastante desagradables desde afuera. La cosa es que, después de un rato de esta molesta pequeña mierda gritando sin parar, hubo un gran viento y un gran estruendo. ¿Qué pasó? Se preguntó Natasha. Karma, eso es. El señor Connor se rió. Algunos pinos enormes de alguna manera quedaron atrapados por el viento y volaron directamente a través del camión de este tipo. Parecía un alfiletero de árboles. Natasha realmente dudaba que el viento fuera el responsable de eso. Bueno, probablemente todavía era un buen tipo, pensó, pero cada uno tenía sus límites. Haría bien en recordarlo. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.